programas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellano. Y su grupo evangelístico.
Un feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Es un privilegio hermoso estar con ustedes en este día, poder disfrutar de la presencia maravillosa de Dios y en este sábado agradecerle a Dios por su bendición, por su compañía. Estamos estudiando una serie los sábados que tiene que ver con Cristo Jesús. Si ustedes quieren, lean ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes. Es uno de los libros más fascinantes de la vida de Cristo. Está basado en esa temática lo que estamos estudiando hoy. Les invito a compartir este mensaje con sus amigos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre, una vez más te doy gracias con todo mi corazón. Te suplico, mi Dios, que tomes mi mente, que tomes mi ser en esta hora y que seas tú hablando a través de tu siervo para que el mensaje pueda ser del cielo. Úsame, Padre, perdona mis pecados y hazme instrumento de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para hoy titula El cumplimiento del tiempo. Comenzaremos por el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando leemos este versículo encontramos que Dios tiene un tiempo. Y Él dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino a este mundo en el plan maravilloso de nuestro Dios. ¿Cuál era el propósito de la venida de Cristo Jesús a este mundo? Gálatas 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Mis amigos, Dios es el dueño del tiempo. Dios tiene propósitos. Y todos estos propósitos están de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios no tarda. Dios tiene el parámetro correcto. No usa Dios el tiempo cronológicamente como nosotros lo usamos. Cada persona usa su tiempo como ve conveniente, pero en el plan de Dios las cosas son diferentes. Dios tiene un tiempo y un tiempo definido. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7 nos menciona: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a los ancianos y ellos te dirán. Dios hace planes y Dios habla a sus hijos. Como ser cuando le habló a Abraham, Dios le dijo que su pueblo estaría 400 años de esclavos. Y cuando esto se mueve en el tiempo de la historia y en la voluntad de nuestro Dios, las cosas son diferentes. Dios obra de manera diferente a los seres humanos. Cuando David peleó con Goliat, era el tiempo que Dios tenía. ¿Para qué? Para que este jovencito pudiera mostrar el poder maravilloso de Dios. Dios es un Dios de tiempo y de oportunidad. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Dios está en control de todo. Y hay un tiempo, dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de tu salvación. Quizás este es el tiempo de Dios para tu vida. Quizás en esta oportunidad tú puedes abrirle el corazón y entregarle tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque es el tiempo. Dios obra en todos los aspectos de la vida. Daniel 2, capítulo 2, verso 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Dios muda los tiempos, las edades. Él pone y quita reyes. Salomón escribe de una manera interesante en Eclesiastés capítulo 3 y nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quieres debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que hacemos debajo del cielo tiene su hora. Y nos menciona en detalle, dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Nos dice que hay un tiempo para nacer. En el plan de Dios estaba tu nacimiento, ya estaba en el plan maravilloso de Dios. Pero también el tiempo cuando tenemos que regresar a la tumba ya está en el plan de Dios. Salomón continúa diciendo: hay tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. A todo menciona el tiempo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para endechar, un tiempo para bailar. Va mostrando cuántos aspectos del tiempo que los seres humanos tenemos. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aquí hay algo interesante que Dios nos muestra. Dice: todo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Saben una cosa? Este pasaje tiene para mostrarnos que tú y yo nunca pensamos en la muerte. Nunca hacemos planes: me voy a morir. Puedes tener 90, 95 años, 100 años y todavía no haces planes para morir. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en el corazón de los seres humanos. Qué triste sería que el Señor nos diga: vas a morir en 5 años. ¿Cómo pasarías tú? Contando todos los días. ¿Cuánto falta para que lleguen a los 5 años? Debe ser angustioso. Pero Dios no lo hace así. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Cuando fuimos creados sin tiempo. Fuimos creados para vivir eternamente. Entonces, ¿qué quitó esa eternidad? El pecado. Y para redimirnos del pecado, Dios estableció un tiempo. Por eso encontramos en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El tiempo de Dios no es igual al tiempo de los humanos. El tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. La Biblia no pone énfasis en la continuidad del tiempo. No habla de una continuidad del tiempo. La Biblia habla de la importancia de los acontecimientos en la vida de los seres humanos y en las oportunidades que los seres humanos tenemos en el planeta Tierra. Eclesiastés capítulo 9 versículo 11, noten, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, los seres humanos vivimos, ¿qué? En tiempo y ocasiones. A veces Dios nos da oportunidades tan lindas y nosotros lo dejamos pasar. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el plan maravilloso de Dios. En el verso 11, noten, dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos.
Entonces, ¿qué es esto del tiempo? Dice que Dios tiene tiempo, el cumplimiento del tiempo. En el griego es interesante mirar un poquito el griego. En el griego nos habla, el tiempo de Dios es kairos. ¿Qué es el kairos? Es una naturaleza cualitativa. En el griego antiguo se conoce como el tiempo de la filosofía griega. Nos habla de que Dios tiene un tiempo que no es literal, es diferente. Tiene que ver con las cualidades, tiene que ver con la diferencia entre lo que es Dios y lo que es el hombre. En la teología cristiana se asocia el kairos con el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. Segunda de Pedro 3:8, ¿no? Te dice, mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo es esto? Que el tiempo de Dios no es como lo nuestro. Sí, no es como nosotros. Dios dice, para Dios un día, 1000 años. Y eso nos muestra, dice, como el Señor un día es 1000 años y 1000 años como un día. O sea, Dios no tiene el tiempo como nosotros. Nosotros usamos el tiempo y en el griego el tiempo de los seres humanos es diferente. Se usa el término cronos. Cronos es un tiempo cualitativo. Es decir, mientras kairos nos muestra la naturaleza cualitativa de Dios, el cronos es cuantitativo. Como Dios es kairos, el cronos es como los seres humanos podemos contar el tiempo. Y ahí viene la palabra cronómetro, contar el tiempo. La venida del Señor, el Salvador, estaba predicha en el Edén. Esto es hermoso. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaron el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando vino el primer hijo, ellos esperaban que el primogénito iba a ser el libertador de ellos. Pero cuando vieron que sus primeros hijos murieron, murió el primer hijo, se acabó la esperanza. Desde los días de Enoch, las promesas se continuó repitiendo. Se repitió a los patriarcas, se repitió a los profetas, manteniendo viva la esperanza de la aparición de ¿quién? Del Mesías, del que iba a redimir. Nuestros primeros padres esperaban esa promesa que está en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en la cabeza, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La profecía de Daniel muestra el día del advenimiento de Jesucristo. Quizás esa es una de estas profecías que marca perfectamente el tiempo, en el tiempo humano, la venida del Mesías. Daniel 8:14, noten, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Daniel 9, versículo 25 al 27 dice, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahora ya se da un tiempo cronométrico. Ya no es un kairos, es un tiempo en que se puede saber. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahora está hablando Dios en el tiempo de los hombres, en el tiempo humano. Este nos está mostrando que se va a quitar la vida al Mesías. En el verso 27 dice,
Y por otra semana se confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí Dios está mostrando precisamente lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y cómo iba a pasar con la ofrenda, cómo iba a pasar con los sacrificios que se hacían en esos días. En este cuadro podemos ver, noten, dice, 70 semanas están profetizadas acerca del Mesías. Desde la orden para edificar Jerusalén, que comienza en el año 457, comienza, hasta el año 27, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En el año 31 es Cristo muerto en la cruz del Calvario, y en el año 34 es la predicación a los gentiles. Este es un cronograma de Dios que nos muestra a través del profeta Daniel. Esto ya podemos hacer comparación. Se sabía el tiempo exacto en la venida del Mesías, el tiempo de su bautismo, el tiempo de la cruz, el tiempo de ¿qué? De la predicación a los gentiles. Esta profecía de los 2300 años se divide en dos partes. Una para los judíos y la otra parte para los gentiles. Para el pueblo judío está determinado 490 años, que comienzan en el año 457 y terminan en el año 34 después de Cristo. Y desde el año 34 comienza la predicación para los gentiles y continúa y avanza hasta que Jesús entra en el santuario celestial, al lugar santísimo, para comenzar el juicio. El juicio de Dios comienza en el año 1844. Esto se refiere a que nosotros tenemos en el pueblo de Dios instrucciones claras acerca del tiempo de Dios. Ezequiel capítulo 12, verso 22 dice: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que vosotros en la tierra de Israel que decís? Se va prolongando los días, desaparece toda visión. Como que Dios se hubiera olvidado de Israel. Los propósitos de Dios no conocen demora. No es que Dios demora. Dios anunció a Abraham que tendría su generación, sus hijos, y que su hijo y los que desciendan de su hijo irían al cautiverio, y a ese cautiverio pasarían 400 años de cautiverio. Génesis capítulo 15, versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y Dios señala algo más: y pasados los 430 años, noten, 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. O sea, en el tiempo de Dios las cosas funcionan. Pero Dios le dijo a Abraham lo que iba a pasar. ¿Pero cuánto demoró? 430 años. Podían olvidarse, pero Dios no se olvida. Porque para Dios el tiempo no es como nosotros. Así también fue determinado en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Se determinó cuándo Jesús debía nacer en este mundo. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ay, Dios nos está hablando, y nos habla, dice, Belén Efrata, de allí van a ser. ¿Allí van a ser quién? El que saldrá Señor de Israel. Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Jesús? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos.
El mundo estaba maduro para la venida del libertador. Todos los países, los judíos habían sido expulsados y se habían dispersado fuera de Jerusalén. Y venían a la fiesta en Jerusalén y volvían. ¿Para qué? Para recibir el mensaje que había en esos días. Pero es allí donde Dios cumple el propósito de la venida del Mesías. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias, de fábulas. Era un tiempo extremadamente difícil. Había muchas almas que buscaban la luz. Gente llena de perplejidad, de tristeza. Anhelaban conocerle al Dios vivo. Estaban cansados de las ceremonias. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. En tal punto estaba el mundo maduro para la llegada del libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno y hablaban un mismo idioma. Y todo el mundo conocido de ese tiempo tenía una misma lengua. Y Dios había dispersado a su pueblo. La voz era oída en Rama. Entonces, hermoso pensar Mateo capítulo 2, verso 18. Voz fue oída en Rama, gran lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Está hablando acerca de la muerte de los niños que después de que había nacido Jesús. Los hombres moraban en medio de una región de muerte. Sus ojos ansiaban la esperada de un libertador. Había en su corazón el deseo grande de ver al Señor. Que Dios ponga fin. Debían venir el libertador. Y ya había llegado su tiempo. Dios había hablado al mundo de diferentes maneras. Le habló por medio de la naturaleza. Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios había hablado a través de las figuras, de los símbolos del santuario. Dios habló a través de los patriarcas. Dios habló a través de los profetas. El mensaje se volvía a repetir. La voz debía oírse, esta voz debía oírse en el templo del Dios Todopoderoso. Hechos capítulo 2, versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés dijo, Dios va a levantar profeta. Dios va a levantar un profeta. Oigan a este profeta. Isaías 61, versículo 1 y 2. Cuando Jesús viene, el Espíritu de Jehová el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar ya a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En el verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. El anuncio, ¿qué haría el Mesías? Isaías 42, versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia. Eso es lo que Dios quería. Dios quería una tierra justa. Y Dios no se cansaría hasta que su pueblo vea la justicia. Isaías 60, versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Estas palabras resuenan. Las naciones andarán a la luz del Dios Todopoderoso y los reyes, ¿qué? Al resplandor de su nacimiento. Jacob pronunció unas palabras en su lecho de muerte, dando esperanza a Israel. Génesis capítulo 49, versículo 10. No se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga
Silo. Y él se congregarán los pueblos, y a él se congregarán los pueblos. La profecía de Daniel describe la grandeza del Dios Todopoderoso que sucedería en esta tierra. Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí está hablando del reino de Dios, de este reino que va a ser levantado y que permanecerá para siempre. Hay parábolas interesantes como esta. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a sus convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. No quisieron venir, llamados a las bodas. Verso 4, volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas, venid a las bodas. Es el clamor, vengan a las bodas. Mateo 3, versículo 2 dice el mensaje final, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un tiempo cuando el reino de Dios está cerca. Jesús vino con un mensaje mostrando que el tiempo se ha cumplido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Pero no es solo esto, nos muestra en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. El tiempo había llegado, la hora había llegado y el Espíritu Santo de Dios estaba anunciando. Había que predicar el Evangelio a todos. Dios vive un presente continuo. Para Dios no hay pasado, no hay futuro. Dios vive un presente continuo. Por eso cuando Moisés le preguntó: Señor, ¿cómo te voy a presentar a ti? Éxodo 3, versículo 14, y él respondió y dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. El yo soy. No es el yo era. No es el llegará a ser. No, yo soy el que soy. El yo soy el que soy es un presente continuo. Dios vive un presente continuo. Pero el tiempo para los seres humanos se limita. No como en el caso de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 en adelante, noten, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Que habla tiempos postreros, pero esto es en relación de los hombres. Dice: vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Para los hombres nada pasa. ¿Por qué? Porque son burladores, porque no están confiando en lo que Dios está mostrando. En el verso 5 dice: estos ignorando voluntariamente. ¿Qué está diciendo Dios? Que esta gente ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas las palabras de Dios, fue hecho por la palabra de Dios los cielos, también la tierra proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. En el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios nos habla que hay un juicio. Dios nos dice que estamos reservados para un juicio.
En el verso 8 dice: más amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Desde la venida de Jesús ya han pasado 2000 años para nosotros los seres humanos. Han pasado generaciones. Pero para Dios recién han pasado 2 días. 2 días. Y la paciencia de Dios espera y espera con amor maravilloso. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Noten, en el tiempo de Dios, dice, no es que Dios se tarde, no es que Dios se olvide, sino Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero el pedido de Dios es que procedan al arrepentimiento. Y ahora dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos siendo ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dios nos hace un llamado, y yo quiero concluir este mensaje con este llamado. 2 Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Jesús vino para restaurar al ser humano a la imagen del Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar nuestro carácter y limpiarnos de todo pecado para darnos un nuevo propósito. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacernos al modelo divino. Él vino para que nuestra vida pueda ser una vida diferente. ¿Qué podríamos decir a Dios? ¿Por qué no le dices: te agradezco, oh Señor? Te agradezco, oh Dios, por cada amanecer. Te agradezco por cada nuevo día. Te agradezco porque me has dado tiempo para vivir en este planeta. Y porque vienes pronto para darnos una tierra nueva con un nuevo propósito. La pregunta: ¿estás preparado para vivir con Dios? ¿Estás agradecido a Dios por el tiempo que te ha dado? Escucha esta hermosa melodía que canta Fidel Madrid, que te ayude a vivir la más bonita experiencia de amor con Jesús. Te agradezco, mi Dios, por tu justicia y tu paz, porque cada día más nos amas sin mirar atrás, por dejarnos respirar y ver brillar el sol en cada despertar. Te agradezco, mi Dios, por tu justicia y tu paz, porque cada día más nos amas sin mirar atrás, por dejarnos respirar y ver brillar el sol en cada despertar. Porque mi roca fuerte eres tú, porque toda mi vida eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias, bendito Jesús. Porque mi fortaleza eres tú, porque toda mi vida eres tú.
Te agradezco, mi Dios, por tu justicia y tu paz, porque cada día más nos amas sin mirar atrás, por dejarnos respirar y ver brillar el sol en cada despertar. Porque mi roca fuerte eres tú, porque toda mi vida eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias, bendito Jesús, porque mi fortaleza eres tú, porque toda mi vida eres tú, porque tú eres mi esperanza y mi luz. Gracias por siempre, Jesús. Gracias Dios por el tiempo maravilloso que nos has dado, porque también en el tiempo adecuado vino mi Salvador. Señor, tú eres realmente maravilloso. Y mis amigos y hermanos que están escuchando este mensaje, hoy es el tiempo de venir al Señor. Hoy es el tiempo de consagrarnos a Él, porque pronto se terminará este tiempo y para siempre se habrá acabado la oportunidad. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de vuestra salvación. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Inclinamos el rostro. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por habernos permitido vivir en este mundo, por disfrutar de tu presencia, por haberte conocido, por disfrutar de tu santa palabra, mi Dios. Ayúdanos a vivir y aprovechar el tiempo que nos das en esta tierra. Pero por sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a prepararnos para vivir contigo por la eternidad. Nos entregamos a ti. Ayúdanos a permanecer en tu presencia, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Podemos compartir. Compartir también es predicar. Que Dios les bendiga.